Estamos comenzando otra edición más de estas entrevistas desde el estudio de TV5 Noticias aquí en Pucón TV, y esta vez, tal como lo ven en pantalla, me acompaña Marcelo García, candidato a diputado por el distrito 23. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, buenas tardes. Te agradezco esta posibilidad de poder conversar con TV Pucón y poder llegar a toda la gente de Pucón, esa zona tan linda, donde generalmente estamos presentes, la visitamos, hemos vivido con nuestra familia ahí algún tiempo, tenemos casa allá, así que muy contento por conversar con usted y poder así llegar a todos los rincones de Pucón y todas las zonas alrededor ahí de Pucón. Bueno, vamos a conversar un poquito acerca, ¿cierto?, de lo que se viene este 21 de noviembre, con esta papeleta gigante que nos vamos a encontrar ese día. Y bueno, conversar un poquito cómo ha sido la planificación, el camino, los ejes de tu campaña, cuyo logo principal, ¿cierto?, es basta de abusos. Y conversar un poquito de tu carrera, que por lo que estuve investigando, Marcelo, se remonta ya por más de 35 años, representante de la democracia cristiana. Por lo tanto, a mí me gustaría saber, ¿quién es Marcelo García? Bueno, mira, efectivamente hay dos datos que tú has dado que son ciertos. Yo soy un hombre de Temuco, nacido y criado en la región de la Araucanía, conozco mi región completa, desde La Esperanza hasta La Paz. Eh, eh, Partí yo mi actividad pública cuando era un adolescente, a los 14 años, era estudiante del emblemático Liceo Pablo Neruda en Temuco, el A28 famoso. A los pies del cerro. Ahí a los pies del cerro, efectivamente, el sábado estoy invitado, después de muchos años, imagínate, invitado a la inauguración de la nueva cancha de fútbol del liceo. Ahí se remodeló un proyecto que encabezó el colegio junto al Club Liceo. Estoy invitado a eso. Yo jugué en esa cancha, fui seleccionado de fútbol ahí, una cancha que era un verdadero jabón. Ahora está con pasto sintético, en fin, un espacio muy bonito para practicar deporte y que Con el además profesor Davis. con el profesor David, exactamente, mi profesor de educación física, con quien jugué en infantil y juvenil era Mario David, y el presidente del club liceo era don Edmundo David, Su hermano. y su hermano, y después tuve la posibilidad, además, cuando seguí mi carrera, incipiente carrera futbolística en el fútbol amateur, jugué por Deportivo Municipal aquí en Temuco, y ahí tuve la posibilidad de jugar con don Tito David, que era el otro hermano de los David, que lamentablemente ya falleció, y que fue el administrador del mercado municipal por mucho tiempo, una gran familia temuquense, gente muy conocida. Yo tuve la posibilidad de poder compartir en distintos espacios con ellos, así que el sábado va a ser un bonito recuerdo estar ahí. Bueno, yo ahí en el liceo fui dirigente secundario, estamos hablando de esto en pleno régimen militar, el año 84-85, después fuimos creadores de la Federación de Estudiantes Secundarios de Temuco. Bueno, después entré a estudiar en la Universidad de Temuco Derecho y ahí fui presidente de la Federación de Estudiantes. En paralelo, me dediqué también a la dirigencia política al interior de la Juventud Demócrata Cristiana. Fui miembro de su Junta Nacional, candidato a vicepresidente nacional de la JDC. En fin, fui desarrollando esas dos áreas en paralelo, lo gremial, lo estudiantil, con lo político al lado. Después tuve una participación en organizaciones deportivas, he sido dirigente deportivo del fútbol amateur. Después tuve una variante hacia otro deporte amateur, que es el rugby. Mis hijos empezaron a jugar rugby, estos dos mellizos que te comentaba antes de que empezáramos a conversar, que ya tienen 26 años. Ellos juegan por el emblemático club Rucamán, que es el único club que juega además en la Liga Nacional. Ahí entramos, hicimos una incursión por el rugby, fui dirigente también del rugby, de ese deporte, eh, eh, y ahí tengo una vinculación con lo social, también al alero de la iglesia. Yo seguramente en Pucón hay muchos, soy también cursillista, parte del movimiento cursillo cristiandad del obispado, de la Iglesia Católica, y ahí también fui dirigente diocesano. Entonces me he dedicado a la política, pero también he tenido largos pasos por el tema social, el tema gremial, por el tema también religioso, y me he dedicado a la actividad pública. Te cuento dos o tres cosas que he hecho, digamos, para que la gente pueda conocerme. Yo fui jefe de gabinete del gobernador de Cautín
doctor Isaac Vergara, que en paz descanse, por 9 años. Después estuve un año en la CONADI, la Dirección Nacional de la CONADI, como jefe de gabinete del director nacional de la CONADI. Después tuve 4 años como jefe de gabinete del exalcalde de Temuco, don Francisco Guanchumilla, a quien lo acompañé 4 años en la gestión municipal. Y después, bueno, fui su jefe de gabinete durante 1 año y medio cuando él fue intendente de la región. Por lo tanto, ahí me tocó conocer al detalle la región completa y no solo la provincia de Cautín. Y lo acompañé ahora como senador hasta el 20 de agosto, que fue el minuto en que yo me desvinculé del Senado, porque entendía de que yo, dedicado a la actividad pública como candidato, no podía seguir siendo funcionario, me parecía que éticamente no era correcto, y que para que mi relato y mi discurso y lo que yo le iba a plantear a la gente en esta elección tuviera un cierto nivel de consecuencia, bueno, yo tenía que dejar de ser funcionario del Senado y por lo tanto me separé de esa tarea y estoy dedicado completamente en estos meses a ser candidato a diputado por el Distrito 23. Hace 35 años que me dedico a la labor pública. En esta síntesis que te hago, lo que quiero tratar de demostrar es que tengo un conocimiento respecto de los temas políticos, de los temas gremiales y sociales, y además de la actividad pública, de la actividad municipal y de la actividad que se hace desde el gobierno central y regional. Por lo tanto, creo que tengo las condiciones y la capacidad y el conocimiento para tratar de ser un buen parlamentario. Por eso nos planteamos esta candidatura, porque creemos que reunimos ciertas condiciones básicas para que nuestra actividad como candidato primero y como parlamentario después sea una actividad responsable y consecuente con lo que la gente demanda. Eso en síntesis. Soy de una familia temuquense, de una familia de clase media. Mis padres fueron los primeros que tuvieron la posibilidad de acceder a la universidad y estudiar. Mi madre fue una destacada académica, ella fue rectora de la Universidad de Temuco. Mi padre se dedicó también al trabajo profesional, también académico, pero trabajó siempre vinculado a la actividad municipal como trabajador social y también en el Instituto Indígena del Obispado San José de Temuco, que trabajó por años vinculado al tema mapuche, trabajando con organizaciones, formando dirigentes, en fin. Ese soy yo, tengo 3 hermanos, tengo 3 hijos, 3 hijos hombres, el más chico tiene 18 ya por entrar a la universidad este próximo año. Uno de ellos, de los más grandes, ya es profesional, también trabajador social, y el otro está por titularse. Así que ese es Marcelo García en términos generales, una persona de la Araucanía, que es de fácil ubicación. Yo permanentemente camino Temuco y recorro mi provincia, la gente me conoce, me ve. Mi oficina está instalada al lado de la plaza de armas en Temuco, sobre la cafetería Austral, en el edificio, el ex edificio del Diario Austral, oficina 314, para la gente pueda acceder. Buscamos este espacio precisamente para que sea un espacio de fácil acceso a la gente y podamos entonces tener una oficina de puertas abiertas para todos. Eso, Claudio, en general. Marcelo, se ha hablado mucho de un recambio en la política, se ha hablado mucho de que muchas personas, muchos políticos se han desvinculado a sus partidos para seguir carreras independientes. Pero también se habla de tu autocrítica y en varias entrevistas, en varias notas, hemos visto que tu nivel de autocrítica ha sido bastante, por así decirlo, transparente con respecto a la clase dirigencial de la ADC, con las decisiones que han tomado, que en tus palabras han sido decisiones cerradas, inconsistentes. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, efectivamente, yo creo que una de las cosas que los políticos debiéramos hacer generalmente, y sobre todo los que estamos aspirando ahora a poder ser parte de los espacios de conducción. Primero te quiero contar que esta es primera vez que yo soy candidato a diputado. Yo, la verdad es que siempre he ejercido cargos de segundo nivel, de asesoría, me ha permitido poder acceder a espacios de poder, pero no he sido yo el que he tenido que resolver las cosas, sino más bien el que ha recomendado caminos, el que sugiere caminos, el que hace buenos diagnósticos, entrega información para que la autoridad tome una buena decisión. Y esta es la primera vez que me corresponde a mí entrar a la cancha, como digo yo. En este proceso, yo creo absolutamente necesario de que uno tiene que hacer una política sincera, honesta y transparente. Y eso tiene que ver con la autocrítica. Y la autocrítica significa, desde el punto de vista político, de que lo que yo planteo es que creo que la democracia cristiana y la clase dirigencial en Chile no ha hecho bien las cosas en muchas materias. En otras sí, pero hay un montón de cosas en que la gente demanda de ellos situaciones que la clase política no ha estado a la altura.
Siento yo de que la política se ha distanciado de lo que está pasando en los territorios, de los problemas que la gente tiene cotidianamente, y se están tomando decisiones entre cuatro paredes, se han ido instalando ciertos establishments que a mí no me parecen. Yo creo que la política tiene que ser en el territorio, con los pies en la calle, entendiendo y comprendiendo lo que la gente demanda, para que las soluciones que demos sean de acuerdo con la realidad territorial. Y no ocurra esto de que a veces se toman decisiones a espaldas de la gente que las terminan perjudicando. El 18 de octubre no es una casualidad. El 18 de octubre es la explosión de esta olla a presión, donde se hicieron muchas cosas bien para atrás, pero fundamentalmente se instaló un sistema de injusticia, de inequidades, de desigualdades, de discriminaciones, de situaciones injustas, y la gente se cansó, y por lo tanto salió a la calle a demandar más justicia, más igualdad, en fin. Entonces, ahí yo creo que la clase política no estuvo a la altura, más bien la clase dirigencial chilena, y no solo los políticos, estoy hablando también del mundo empresarial, de las propias iglesias, en fin, del mundo académico, no estuvo a la altura, pero como yo me dedico a la política, hago la autocrítica desde la política. Y mi partido tampoco ha estado a la altura. Yo creo que aquí se han cometido errores profundos, se ha estado en posiciones que a veces no interpretan adecuadamente la realidad de la gente, y por lo tanto ahí hay una autocrítica que hacerse profundamente, revisarse y a partir de eso construir. Nosotros que nos decimos que somos caras nuevas, tenemos que plantearle esto a la gente y hacerle propuestas novedosas que estén de acuerdo con sus propios requerimientos, y en eso es lo que estamos. Yo estoy en una tarea por recuperar la calle, yo no tengo miedo de ir a la calle. Yo creo que el miedo a que la gente te diga cosas, te critique porque perteneces a un partido o porque te dedicas a la política, hay que perderlo. Yo creo que esa es una realidad que hay que enfrentar, y para eso hay que ser valiente, y yo creo que tengo la valentía, y por eso he ido a todos los territorios, y en algunos lugares me ha ido bien, en otros me han dicho cosas muy duras, pero tengo que aceptarlas, porque yo creo que para ser dirigente, para liderar y para ser kujen o queque, como decía un amigo mío, hay que romper huevos. Y yo estoy disponible porque creo que hay mucha gente, en la que me incluyo, que por mucho tiempo lo hemos pasado muy mal, y por eso que yo digo que mi lucha es contra el abuso y contra los abusadores. Yo me aburrí de esta cultura de ventajistas que hemos instalado en Chile, a propósito de un modelo que se vino a instalar donde cada uno se rasca con sus propias uñas, un modelo absolutamente individualista que no tiene un sentido comunitario ni colectivo. Entonces yo estoy por eso que digo, García te defiende. Yo sé que no voy a lograr todo, Claudio, pero tengo que acostarme cada noche pensando en que hice un esfuerzo para que haya mayores niveles de justicia para nuestra gente, sobre todo en esta región, que es la más postergada y la que tiene más problemas políticos. Este no es Maule, no es Coquimbo, es la Araucanía, que se integra al Estado hace 130 y tantos años y que tiene la situación que tiene, que la clase política no ha sabido enfrentar adecuadamente, y por eso estamos en el estado en que estamos. Claro, y, bueno, apuntaste hace un rato a los políticos, apuntaste a los obispos, a la academia, ¿cierto? Y son actores que, según tú, ahora con este problema, este conflicto que se vive en la Araucanía, que se nombró la macrozona sur, ¿cierto? Eh, Son entes que deberían desaparecer para tener un contacto directo entre el presidente, los altos mandos y los cargos de acá de la región. El diálogo que tú sostienes tiene que ser directamente por parte de la presidencia. Sí, mira, esto quiero explicarlo, o sea, te agradezco la posibilidad de poder explicarlo con detalle. Mira, primero yo creo que falta mucho a la clase dirigencial chilena, sobre todo a esa clase centralista que está instalada en Santiago, comprender cómo la Araucanía se forma, cuándo nace, o sea, considerar algunos hechos de la historia que son necesarios y requisitos primordiales para poder comprender lo que en la Araucanía pasa. Yo creo que hay un déficit de parte de la clase dirigencial chilena, de esta mirada centralista de las cosas que hay allá, y yo creo que desde las regiones debiéramos nosotros avanzar en eso y no permitir más que el centralismo santiaguino nos siga conduciendo en este y en otros temas. Eso es lo primero. Lo segundo es que
yo soy de los que insiste en que todo el esfuerzo que se ha hecho de parte del Estado por arreglar el tema de la Araucanía ha terminado en bonitos documentos guardados en algún cajón de la Moneda o en alguna oficina en las 4 cuadras alrededor de la Moneda. O sea, por lo tanto, los esfuerzos sinceros, que yo los reconozco, honestos de parte de la Iglesia, del mundo académico y de la clase política, han terminado en bonitos documentos que no han servido de nada. Entonces, eso es un fracaso político respecto de cómo el Estado ha enfrentado la situación de la Araucanía. Entonces, yo lo que digo es que llegó el momento, por el estado de situación que tenemos, de violencia, de narcotráfico, de robo de madera, de quema de iglesia, en fin, una serie de situaciones que están ocurriendo hoy día, esas situaciones, a mi juicio, terminan siendo la consecuencia de un problema de fondo, que es el caldo de cultivo para que todas estas otras variables se den. Entonces, mi propuesta no tiene que ver con una solución inmediata, seguramente esto no lo vamos a arreglar de aquí a mañana, pero el Estado tiene que partir hoy día para que en el mediano plazo tengamos una solución. ¿Y cuál es la solución? Considerando que los intermediarios fracasaron, cuando digo intermediarios me refiero a ministros, senadores, diputados, jefes religiosos de distintas iglesias, académicos, empresarios, en fin. Entonces, creo que la única manera de poder entrar al tema de fondo es que de una vez por todas el Estado tome la decisión de que la presidencia de la República, con su presidente o con su presidenta, enfrente, manifieste voluntad política y enfrente el diálogo decididamente con todos y con todas, en todos los territorios. O sea, no más intermediarios, esto escaló al nivel de la presidencia de la República y es la presidencia de la República la que tiene que involucrarse con todos y con todas, porque uno de los problemas que tiene este conflicto es precisamente la conformación sociocultural que tiene el propio pueblo mapuche, en que no hay un solo liderazgo, sino que hay múltiples liderazgos, cada territorio tiene su propio liderazgo y por lo tanto hay que hablar con todos los territorios y con todos los liderazgos. En segundo lugar, cuando se hace esa manifestación de voluntad política y es la presidencia de la República la que entra a este diálogo, en esa mesa, con todos y con todas, se tendrá que fijar la agenda. Y por lo tanto, esa agenda significará hablar de derechos políticos, hablar seguramente de Estado plurinacional, hablar de autodeterminación, hablar del tema de las forestales, del tema de las tierras, del tema de escaños reservados o representación política, del tema del agua, en fin. Ahí habrá que fijar la agenda para avanzar respecto de las demandas que tiene el pueblo mapuche. Pero en esa mesa, además, tienen que estar los pequeños agricultores, los descendientes de los colonos que llegaron, los camioneros, que hoy día le demandan al Estado también que les dé seguridad y el Estado no es capaz de darle seguridad. Ahora, ¿cómo se instala la confianza? Porque el problema político que tiene el diálogo es que para que haya diálogo tiene que haber confianza. O sea, si yo converso contigo y queremos ponernos de acuerdo, tengo que hacer un acto de fe respecto a lo que tú me estás diciendo. Y hoy día nadie le cree a nadie. El 18 de octubre es consecuencia de la incredulidad de la gente, porque no le cree a las instituciones, con mayor razón en la Araucanía, porque el pueblo mapuche le prometieron reconocimiento constitucional el año 90 en el acuerdo imperial y estamos en el 2021 y la constitución no dice nada de eso. A los camioneros, el pueblo mapuche, el Estado le promete seguridad y resulta que pasan por la ruta 5 Sur y le queman los camiones. A los pequeños agricultores, el Estado les promete seguridad y les queman las máquinas, les queman las casas. Las iglesias requieren seguridad y resulta que en el campo se terminan quemando iglesias. Entonces hay una serie de situaciones que el Estado no ha sido capaz de poder cumplir y han roto con la confianza. Entonces, la propuesta en definitiva es que diálogo con todos y con todas y que cuando se instala este diálogo, alguien tiene que garantizarlo para la confianza. Y ahí entonces nosotros damos un paso más allá y le planteamos, y de hecho yo se lo planteé a la candidata presidencial Yana Proboste, que esto tiene que garantizarlo un organismo que esté vinculado a las Naciones Unidas, que venga a la Araucanía con la anuencia del Estado y del aparato de administración del Estado, que es el gobierno, con la autorización del poder político, para que se instale en la Araucanía, facilite el diálogo, garantice el diálogo y dé certeza de que este diálogo y lo que se acuerde se cumpla. Yo creo que es la única manera de que podamos entrar en el fondo del tema sin perjuicio de que todas estas cosas que ocurren aledañamente, el Estado tiene que hacer operar el Estado de Derecho para que se cumpla la ley, no haya más violencia, en fin, eso se ataque, porque también entiendo de que hoy día hay gente que está muy asustada, que no puede esperar 3, 4, 5, 6 o 7 años para que esto tenga una solución, quieren soluciones hoy día. En segundo lugar, y como una medida más concreta, aquí hay una cuestión que tiene que ver con las cosas legislativas.
yo creo que el Congreso, y he escuchado a varios parlamentarios que además dicen que se la juegan por la Araucanía, que nada han hecho respecto de cuestiones legislativas que le permita a la gente que ha sido objeto de atentados, objeto de violencia, que han perdido sus cosas, que el Estado pueda generar instrumentos concretos o leyes concretas que les permita a ellos acceder a seguro para recuperar la inversión de muchos años que la han perdido completamente y el Estado no tiene ningún instrumento para poder compensar eso que el Estado no ha dado, que es seguridad. Entonces, yo creo que con eso te redujo o te sintetizo, digamos, lo que yo creo que tiene que pasar en la Araucanía. Soy contrario al estado de emergencia, yo creo que esto no ha contribuido en nada, más bien ha Eso te fomentado. iba a preguntar si estás de acuerdo con este estado de excepción. Bueno, hace poco tuve la oportunidad de conversar con el fiscal Abbott y él me contaba que precisamente lo que quieren ellos es implementar una policía especializada que se mantenga en la zona. Claro, mira, pueden haber muchas medidas, digamos, y habrá que estudiar cada una de ellas respecto de cómo se enfrenta la coyuntura. Pero la coyuntura se enfrenta a la medida que tú ataques el problema de fondo, que es lo que yo te planteaba, y eso seguramente es para mediano y largo plazo, pero hay que empezar ya, ahora, porque si no vamos a esperar 10 años más, 20 años más. Y respecto al estado de emergencia, yo creo que el estado de emergencia es, a ver, nadie quiere en una región que haya estado de emergencia. Yo creo que ni siquiera los que dijeron que lo decretaron el estado de emergencia. El estado de emergencia se da por una situación coyuntural y particular. Pero el estado de emergencia nadie puede negar en la demostración del fracaso político de la clase dirigente chilena. O sea, el fracaso de la política le traspasa un tema que es fundamentalmente político, que tiene estas repercusiones de orden público, de delincuencia, de narcotráfico, de violencia rural, terrorismo, dicen algunos, se lo termina entregando a los militares, para que nos solucionen todo eso. Entonces, y eso es lo que en la práctica ha llevado, es que han ocurrido hechos de violencia de mayor significancia, de mayor relevancia. Ya tuvimos un muerto en la región de Biobío, tuvimos un tren descarrilado. Entonces, la pregunta es, ¿el estado de emergencia sirve para solucionar este problema? ¿O viene a contribuir como una especie de botellita con benzina que se la terminamos echando al fuego? Yo tengo mis serias dudas de que esto sea un aporte, de que sea la solución, porque los militares no se pueden pasar eternamente solucionando un problema que tiene que solucionar la política. Y ahí los políticos, y soy muy crítico de este gobierno, porque hoy día están conduciendo ellos, antes condujo la nueva mayoría y antes la exconcertación, también responsable, demuestran incapacidad para poder entrar al tema de fondo. Perfecto. Entonces, quizás uno piensa que el estado de emergencia, el estado de excepción, quizás es una carta que está siendo usada muy, no sé, muy fácil por el gobierno y que después quizás eh, la comunidad, los pueblos van a hacer caso omiso, si es que la seguimos Bueno, usando así. Claudio, es que yo haría dos preguntas, o sea, plantearía dos cosas. Primero, una, que la clase dirigente o quien determina este tipo de cosas revisar la historia, no solo chilena, la historia mundial, y vieran casos emblemáticos donde ha habido aplicación de violencia, coerción a pueblos, tarde o temprano los pueblos se vuelven a levantar. Porque la pregunta que debiéramos hacernos es por qué, si el año 90, Patricio Elwin en el Imperial, en el Acuerdo Imperial, dice creación de ley indígena, CONADI, reconocimiento constitucional, 7 años después, 7 años después, solo 7 años después, se quema el primer camión en Lumaco. ¿Qué ocurre desde el punto de vista político, social, sociológico, antropológico, de que hay una generación que viene desde la dictadura y que llega a la democracia, que tuvo acceso a la educación, a la información, a las tecnologías, que toma una decisión en el año 97 de quemar el primer camión? Pues bien, 2007, 2017, 24 años después, las situaciones de violencia cada vez son mayores, más grandes y han mutado. De la quema de camiones, a la quema de iglesias, a la quema. Acuérdate que hubo un tiempo que teníamos estas tomas en el campo que eran tomas horarios de oficina, ¿ya? Se tomaban a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde se entregaba al campo, que eran comunicacionales. Bueno, esto ha ido mutando, ha ido cambiando, pero lo que no ha ocurrido es que esto haya ido disminuyendo. Entonces,
¿Por qué? Si cuando termina el gobierno o la dictadura militar el año 89, esa generación que venía durante 17 años controlada por los militares, a la llegada de la democracia irrumpe con estos distintos diseños estratégicos para poder enfrentar e interpelar al Estado. Entonces, esto no solo ocurrió en Chile, ha ocurrido también en otras partes del mundo, donde ha habido mucha violencia, han habido acciones de coerción de parte del Estado, pero los pueblos se vuelven a levantar tarde o temprano. Entonces, lo que estamos haciendo seguramente es escondiendo el problema que tenemos debajo de la alfombra. Entonces, mi pregunta como político es decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Estado no toma una decisión de fondo para enfrentar este tema? ¿O acaso, y aquí te planteo la segunda situación, es que lo que queremos entonces es entregarle el problema, la solución política al problema a los militares? Porque cuando uno revisa la historia para atrás de Chile, en la dictadura militar había también civiles, y resulta que le entregaron después los problemas a los militares, y los que terminaron en Punta Peuco no fueron precisamente los civiles, fueron los militares. Entonces yo no sé si los militares en su fuero más íntimo están disponibles para seguir asumiendo el costo de la incapacidad política de una clase dirigencial chilena que no quiere entrar al fondo. Yo creo que no. Yo creo que en su fuero íntimo los militares dicen, mira, cumplimos con la Constitución y las leyes, nos pidieron que fuéramos, pero no vamos a pagar el costo político de una cuestión que tienen que hacer otros. Entonces, hoy día en la Araucanía se han ido generando una serie de condiciones que terminan siendo el caldo de cultivo para otros males. Males que no solo existen aquí, también existen en otros lados de Chile, digamos. ¿Tenemos narcotráfico? Sí, lo tenemos. ¿Tenemos robo de madera? Sí, lo tenemos. ¿Tenemos violencia, digamos, quema de...? Sí, la tenemos. Todas esas situaciones están, pero han llegado porque la autoridad política no ha sido capaz de tomar las medidas con anticipación para efectos de evitar que esto ocurra. Mi punto es que enfrentando las cuestiones que efectivamente ocurren, porque yo no puedo responsablemente como político, ni como dirigente, ni como diputado, ir a pedirle a alguien que le llevaron la casa o le quemaron las máquinas, que tenga la paciencia suficiente para esperar que esto se solucione con 10 años plazo. ¿Me entiendes? Entonces el Estado tendrá que crear instrumentos ahora y para eso yo estoy disponible como diputado para que se legisle y haya instrumentos que efectivamente generen poder reparar eso y haya instrumentos que funcione el Estado de Derecho para que los responsables de los delitos paguen las consecuencias de eso. Pero esto no va a parar si es que no entramos al problema de fondo, porque yo lo que creo que va a pasar, Claudio, es que la violencia va a ir mutando, va a ir cambiando. Entonces ya no vamos a ver, digamos, cortes de camino o quemas de camiones, a lo mejor nos podemos encontrar con otro tipo de violencia, y no quiero ni siquiera mencionar qué cosas para no dar ideas, digamos, malas ideas. Pero esto muta, ya ha pasado en otros países, cambia. Cuando no puede, se puede por aquí, se va por el otro lado. Entonces, la obligación de la clase dirigente es anticipar este fenómeno. Eso es lo que yo creo que hoy día Chile no está haciendo, es anticipar el fenómeno y entrar al fondo, sentar a la mesa a los actores, pero ya no se puede sentar a cualquiera, eso ya fracasó, tiene que ser la presidencia de la República. Yo creo que el pueblo mapuche y la gente de la Araucanía se merece que la primera magistratura de la nación se involucre directamente en este tema y no nos ocurra como nos ha pasado en el pasado, que han pasado periodos presidenciales completos en que el presidente o la presidenta ni siquiera asoma la nariz en la Araucanía. Me parece que eso habla mal de nuestra clase dirigente. Además, yo te quiero decir, digamos, yo creo que hay una tremenda ignorancia respecto a la situación de la Araucanía. Hay mucha gente que habla, he visto comentaristas en los canales de televisión, en fin, gente que se asesora político, gente que asesora comando, que termina hablando payasadas de la Araucanía sin conocer cómo se conformó la Araucanía, en la época en que se conformó, qué fue lo que ocurrió en la Araucanía, cuál es la historia del pueblo mapuche y qué es lo que ha venido pasando desde los últimos 130 años para acá, hasta acá. Yo creo que ahí hay una tremenda ignorancia. Lo otro es que en esto yo manifiesto una crítica, por eso que cuando yo hago mi candidatura a parlamentario, yo digo que hay que ir más allá, porque yo creo que la clase dirigente regional, ya no voy a ir al centralismo santiaguino, tampoco está a la altura, tampoco está a la altura. Yo me habría encantado ver hoy día, sentados en una misma mesa, todos los parlamentarios,
a todos los parlamentarios, aprovechando la coyuntura política de la elección presidencial. Porque las elecciones presidenciales son una coyuntura política que tenemos que aprovechar. O sea, ellos debieron haber construido una agenda regional, haber sentado a cada candidato que viniera y haberle dicho, mire usted, para que venga a hacer campaña de la Araucanía, tiene que aquí comprometerse a 2, 3, 4 cosas. ¿Me entiende? Esa es una oportunidad política. Entonces, yo ahí tengo una crítica respecto de cómo se ha hecho el ejercicio parlamentario, de cómo se ha desarrollado el liderazgo político en la región, porque desperdiciar oportunidades como estas, cuando los candidatos presidenciales andan desesperados por conseguir votos, para obtener un dividendo político para la región, me parece que es una irresponsabilidad mayúscula no comprender de que esta oportunidad pasa y que después vienen 4 años y nos quedamos de nuevo siendo el vagón de cola, esperando que de nuevo venga otra elección para nada. Entonces, todos aquellos que dicen, mira, yo me la juego, yo golpeo la mesa, en fin, somos aquí los super parlamentarios, La mano no, dura. no, no les creo, no, no les creo y estoy disponible para debatir esto con ellos donde quieran, porque yo creo que no han estado a la altura, han dejado a la Araucanía navegar sola, se han transformado en unos verdaderos funcionarios y lo que necesitamos son actores políticos y liderazgo. Marcelo, tal como lo hemos visto en algunos debates y ya para ir finalizando, en un minuto, ¿por qué la gente tendría que hacer la marquita en tu voto? Mira, yo hablar de uno es bien feo, digamos, pero te voy a plantear 3 o 4 cosas que yo tengo como ideas más allá de todos los temas muy populares de los que habla todo el mundo, que son educación, salud, pensiones, en fin, que son cuestiones clarísimas. Yo soy contrario al sistema AFP, lo quiero decir para que la gente le quede claro, yo creo que hay que cambiar a un sistema mixto, solidario, en fin. Pero te quiero plantear algunas cuestiones. Me preocupa mucho el tema de vivienda. Yo creo que ahí hay 2 cuestiones en materia de vivienda que debiéramos entrar derechamente en la cosa legislativa a ver cómo la arreglamos. Uno que tiene que ver con el déficit, la proliferación de campamentos hoy día en Chile expande cada día, pero además hay mucha gente que está en comités de vivienda que está por 10 años, 12 años esperando la posibilidad de subsidio. Entonces, en el tema del déficit hay que trabajar, pero además en vivienda hay que ver cómo el Estado va a enfrentar el tema del mejoramiento de vivienda. Un dato, durante los gobiernos los últimos gobiernos, fundamentalmente el gobierno del presidente Lagos, se construyeron 1,5 millones de viviendas en Chile que hoy día están en malas condiciones, paupérrimas. Y eso significa una inversión del Estado cuantiosa. Siempre nombro caso emblemático Chivilcán en Temuco, que las viviendas se están hundiendo y que esa gente tiene que salir de ahí, pero el Estado no tiene dónde llevarla. Esas casas se filtran, se llueven, en fin, hay un riesgo además inminente ahí. Entonces, ahí hay una inversión también en materia de vivienda. Entonces, son 2 líneas en materia de vivienda. Lo otro es que yo tengo una preocupación por el tema del agua. Yo creo que los candidatos parlamentarios debieran hacer un compromiso, y eso es lo que yo planteaba públicamente, de que debiéramos entrar a la modificación del Código de Agua. No puede ser que el agua sea un bien comerciable que entra al mercado, porque este es un derecho humano. Esa es mi concepción del agua, un derecho humano. Y ahí, cada vez que yo voy al campo, además, le prendo las antenas a los comités de agua potable rural respecto a una cuestión que ocurrió con el Código Sanitario, de la que nos hemos percatado ahora en el último tiempo y la gente todavía no se da cuenta. Hace un año se modificó el Código Sanitario y se le dio 5 plazos a los APR para que cambien su tecnología, la tecnologicen y entreguen boletas electrónicas, en fin. Si eso no ocurre de aquí a 4 años, pues ya llevan uno, los APR van a pasar a manos de la sanitaria y van a terminar pagando el agua, en algunos casos en el campo, más cara que la que pagamos tú y yo en la SUA. Entonces ahí hay que meterse. Lo otro, lo último que te voy a plantear, tengo varias cosas, pero te quiero plantear a propósito del lago Villarrica, en fin, ahí en Pucón, es que yo creo que tenemos que trabajar y avanzar en materia legislativa para el tema de tener un desarrollo verde, cooperativo y colaborativo. Con esto estoy diciendo que en la Araucanía, al menos, no deberá haber más procesos de inversión, ni públicos ni privados, que no consideren 3 cuestiones básicas. La participación territorial, o sea, que todo el mundo opine, y habrá que crear instrumentos de mejor participación para que la gente opine respecto a las inversiones en su territorio, que estas inversiones sean de acuerdo a una normativa medioambiental eficiente que proteja el medio ambiente, o sea, ya no más proyectos extractivistas que vengan a modificar los ríos, en fin, alterar el ecosistema, sino que todo lo contrario. Y una tercera cosa en esa materia es que yo creo que el Estado tiene que mejorar su proceso de fiscalización.
con más fiscalizadores, con mejores normas para fiscalizar, para que los inversionistas no hagan lo que quieran. Y si se comprometen a algo, eso se cumpla en el mediano y largo plazo y no alteremos nuestro sistema. Te nombro un ejemplo respecto a la cultura mapuche. Los menocos hoy día están protegidos para la gente. Bueno, los menocos son lugares donde va la machi, digamos, a buscar su hierba y a llenarse de espiritualidad, en fin. Lugares Están sagrados. protegidos, claro, lugares sagrados, están protegidos por la ley ambiental, pero por la ley ambiental en el reglamento del SEA. Cuando los procesos de inversión en ese lugar pasan una cierta cantidad de plata. Si no, los protege la ley indígena. Pero resulta que el proceso de protección que tiene eso está en manos de la CONAVI con un equipo muy reducido. Entonces, finalmente, se termina alterando el medio ambiente, se termina alterando el ecosistema, se termina alterando y transgrediendo una cosmovisión del mundo que hay ahí, en la que no hay un instrumento concreto, real y efectivo que pueda protegerlo. Entonces, ahí te nombro tres cuestiones que a mí me preocupan, fundamentalmente por las que creo la gente debiera apoyarme, ayudarme, porque en eso me lo voy a jugar por completo, más allá de todos los otros derechos sociales en los que creo. Creo que en la igualdad entre hombres y mujeres, yo soy muy respetuoso y defensor de eso, en la no discriminación, en fin, en tratar de construir un modelo de sociedad más comunitario, más colectivo, más social. Creo que deberíamos pasar a un Estado social de derecho. Seguramente el proceso constituyente va a cambiar eso y vamos a pasar a lo mejor de sistema presidencial a semipresidencial, en fin, de Congreso bicameral a unicameral. Bueno, otros temas, digamos, los que pudiéramos entrar, pero te quería mencionar esas tres ideas y con eso decirle a la gente que ojalá nos puedan respaldar, que tenemos la fuerza, la energía para poder dar esta pelea, para entrar al fondo del tema de la Araucanía y para de verdad hacer la pega política que hay que hacer, que yo creo que hasta ahora la clase dirigente no ha estado a la altura. Perfecto, Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo esta tarde soleada acá en Pucón. Y bueno, nos veremos con los resultados el próximo 21 de noviembre, que nosotros como TV5 Noticias, como Pucón TV, también tendremos una cobertura especial. Ese día es desde tempranito en la mañana hasta el último voto. Así que bueno, te damos las gracias nuevamente, Marcelo, y esperamos verte pronto por las pantallas de Pucón TV y acá en el canal. Muchas gracias, Claudio. Voy a andar por allá pronto, así que los paso a ver. Te agradezco este espacio. No es fácil contar con espacios donde uno pueda explayarse con tanto tiempo, tranquilidad, así que muy agradecido de ustedes, que les vaya muy bien, que sigan tirando para arriba. Es difícil mantener iniciativas comunales y regionales, digamos, y sobre todo en medios de comunicación, así que pónganle fuerza a todo el Nehuen y un saludo a toda la gente de Pucón, un abrazo afectuoso y ojalá que el 21 nos vaya bien para poder trabajar por nuestra región que tanto quiero y a la gente que tanto quiero y con la que me he criado, tratar de ayudarla en esto que yo digo, la defensa de los derechos de los oprimidos y los más modestos contra estas injusticias de los poderosos y del poder y del sistema. Un Perfecto, afecto Marcelo. para todos. Un Gracias. abrazo, que estés bien.